Hola compañeros, buenos días. Estamos de nuevo aquí ahora para dar paso a nuestra videoclase número 5, me parece que está dedicada, seguimos con los repasos. Esta videoclase está dedicada a los sustantivos irregulares de la tercera declinación. Entonces, bueno, vamos a dar paso a ella. Espero que sea una clase, me parece, por lo que estuve preparando, que es una clase no tan larga como algunas otras. Entonces yo espero que podamos avanzar más rápido. Déjenme comparto mi pantalla para que podamos empezar la clase. Ya todos están viendo la pantalla, entonces bueno, vamos a empezar. Esta sesión está, como decíamos, es la videoclase número 5 y está dedicada a los sustantivos irregulares de la tercera declinación. La clase está dividida solamente en dos partes, por eso les decía que iba a ser una sesión un tanto rápida. La primera parte son los sustantivos irregulares propiamente de la tercera declinación y la segunda parte la dedicamos a unos que se denominan sustantivos superabundantes o que también y más propiamente se les llama heteroclíticos. Más adelante comentamos sobre ello. Hay dos ejercicios de evaluación en esta videoclase que también en eso es un poco más pequeña. Empezamos con el texto, como siempre, de nuevo creo que se corta en la imagen. Déjenme ver si... bueno, vamos a empezar. El texto ya lo habíamos trabajado en alguna sesión previa. Me parece que en la del verbos líquidos, puesto que tiene muchas formas en verbos líquidos, así es que la lectura debe estar mucho más practicada, pero vamos a hacerla de nuevo. El texto se llama Joseos Megas Estin y bueno, voy leyendo y dando tiempo para que ustedes repitan. En jode epanesan jotu di cayopólidos adelfos te caigemirrine prostoasti. Repitan ustedes. Catidon porrocen autusoi cadevaditsomenus anerti sekeleuset tondulon perimeinai autuskeleusai. Caiopisten tu adelfu jodulos labómenos tu gimatiu caicalesas, queleguei gimas f, kefalos perimeinai. Jode adelfos pude estin autos f, opiste apecrinato jodulos, prosergetai ala perimenete. Prieme inanun jotu di cayopólidos adelfos te caigevine. Gedegine ukepagueto da criusa. Cayoligo gisteron jote kefalos jeke cayaideimantos jotu kefalu adelfos cainiqueratos cayaloitines. Bien, una vez que ya hicimos la lectura, podemos ver que este texto tiene muy pocas, pero bueno, algunas palabras que se consideran irregulares dentro de la tercera declinación. Yo las he marcado allí, aner, y bueno, dos veces está guiné. Guiné es una de las palabras más importantes, una de las palabras muy importantes del vocabulario griego y es una palabra irregular, lo mismo que aner. Ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Bueno, vamos a empezar con un poco una definición de qué es un sustantivo irregular. Pues generalmente se consideran irregulares los sustantivos que alternan la raíz o las terminaciones propias de sus declinaciones. La irregularidad en la tercera declinación consiste sobre todo que los sustantivos presentan doble tema. Ahorita cuando veamos algunos ejemplos les señalo cuáles son esos dobles temas. Con frecuencia uno se usa para nominativo y vocativo y otro para los demás casos. Sin embargo, esto es sencillo, puesto que el enunciado nos ya evita el problema de interpretar esas modificaciones fonéticas, esas irregularidades que surgieron. Pues el caso más anómalo, es decir, el nominativo singular, ya se encuentra, nos lo ofrece el enunciado.
y los demás casos generalmente se construyen a partir del genitivo, salvo el vocativo, decíamos, siguiendo el tema que aparezca en este, es decir, en el genitivo. Naturalmente, todas las palabras se declinan según temas ya estudiados, es decir, una vez que ya conocemos el genitivo que nos lo da el enunciado, vamos a declinar el resto de casos o la totalidad de la palabra de acuerdo al tema del genitivo, si es gutural, labial, dental, nasal, etc. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos 3 de las palabras que se consideran irregulares dentro de la tercera declinación. Acuérdense que cuando les di en alguna sesión anterior los temas de la tercera declinación eran 21 temas, considerando el número 21 justo los sustantivos irregulares, que no pertenecen propiamente a un tema, pero que en esa tabla los agrupábamos como el último grupo de la tercera declinación. Bien, aquí tenemos 3 palabras. La primera es Zeus y su genitivo Dios, es masculino. La segunda es Gyne-gynaikos, es femenino. Y la tercera es Hydor-hydatos, es neutro. También para que tengamos un ejemplo de cada uno de los géneros, porque hay palabras irregulares de la tercera en cualquier género. Bien, decíamos que la característica fundamental de los irregulares de la tercera es que tienen 2 temas, que presentan 2 temas. Yo les he marcado con verde ahí los que serían considerados los 2 temas. Vean cómo el de Zeus es muy diferente uno de otro en apariencia. Tendríamos Zeu en un primer tema y Di para el segundo tema. Importante mencionar de esta palabra que solamente que en realidad es dos evoluciones diferentes de una misma raíz. Incluso en dialecto podemos encontrar la declinación Zeus regular con un tema nasal. Podríamos nosotros en homérico o en jónico podemos encontrar, en general en dialecto podemos encontrar Zeus, Zenos, Zeni, Zena, Zeu. Esa sería nuestra declinación más regular, ¿no? De la tercera sin variar de tema y solamente declinándolo como nasal. Incluso en algunos textos me he encontrado las formas que alternan de manera simultánea, es decir, podemos encontrar un Zenos de la declinación regular o un Dios de esta declinación con doble tema. Bien, sin embargo en el ático se utiliza más esta declinación que ya tiene los 2 temas. Acuérdense que el nominativo nos lo da el enunciado y ese lo mantenemos en el vocativo. Por lo tanto vamos a tener Zeus en el nominativo que forma su nominativo con sigma y Zeu en el vocativo que lo hace con tema puro. Y a partir del genitivo tomamos el otro tema. Tendríamos Dios, Di, Dia. Acuérdense que son disílabos, por lo tanto vamos a tener ese cambio de acentos en los casos oblicuos. Genitivo y dativo van a ser oxítonos, Dios y Dui, ¿sí? No hay plural, así es que nos quedamos con esta declinación. Vamos ahora con Gyne-gynaikos. Ahí están marcados también los 2 temas, uno sería Gyne y el otro Gynaik. Y en Gynaik es como en donde nos vamos a fijar en el genitivo, decíamos, para toda la declinación. Y vemos ya que en el genitivo estamos hablando de un tema gutural. Por lo tanto, a partir del genitivo vamos a declinarlo como gutural. Tendríamos Gyne en el nominativo, que hace un nominativo por alargamiento, importante. Después Gynaikos en el genitivo, con el tema completo y la desinencia de genitivo. Gynaiki para el dativo. Gynaika acusativo y Gynai para el vocativo, que recuerden lo tomamos del nominativo. Gynaikes para nominativo y vocativo plurales. Gynaikon para el genitivo plural. Gynaiksi, dativo plural. Gynaikas para el acusativo. Importante mencionar también que hace un cambio en el acento. Pese a que no es de una sola sílaba en el nominativo y de 2 en el genitivo, pero como agrega una sílaba en el genitivo, se considera también disílabo y hace ese cambio acentual. Por lo tanto, casos oblicuos, genitivo y dativo, acentúan en la última sílaba. Y lo vemos en Gynaikos, Gynaiki y también en los plurales Gynaikon y Gynaiksi. Bien, vamos después con Hydor-hydatos, que significa agua. Igual tenemos 2 temas, un tema Hydor, que es un tema líquido, y después Hydat, que es un tema dental. En realidad toda la palabra se declina por dental,
salvo los casos rectos del singular, puesto que es un neutro y tiene 3 casos iguales. Entonces tendríamos nominativo, vocativo y acusativo hydor, que nos lo da en el enunciado, decíamos. Luego hydatos en genitivo, hydati en dativo. Y luego el plural, casos rectos hydata, genitivo hydaton, cambiamos el acento porque se alarga la última sílaba, y hydasi para el dativo. Bueno, yo les he puesto aquí en la siguiente lámina una lista de los sustantivos irregulares de la tercera declinación. Algunos son irregulares en toda su declinación y algunos solamente presentan cierta irregularidad en algún caso. Bueno, está gynegenaikos y los que tenemos en la lista, ¿no? Después tenemos ars, que es inusitado en nominativo, es decir, no se ha verificado, no se verifica el nominativo, que significa cordero, pero sí lo tenemos a partir del genitivo. Ars, arnos, arni, arnasi. Si se fijan, ars es parecido a hals, el único, ¿se acuerdan del único líquido en lambda? Es parecido a hals, sería de ese tema, parecería ser de ese tema, un líquido que toma nominativo por sigma, pero en realidad es irregular, puesto que su genitivo lo hace es nasal. Y entonces, a partir del genitivo, decíamos, es como se declina todo el resto de la declinación. Arnos, arni, el dativo del plural, arnasi. Bien, vamos con aster, asteros, que tiene un dativo plural, astrasi, que el dativo plural es el que es un poco irregular. Lo hace como los... este sí es líquido, se mantiene líquido toda la declinación y hace un dativo plural como si fuera de los líquidos de parentesco, ¿no? Con los que tienen síncopa, como meter, metros, cigater, cigatros, y este es aster, asteros, o sea, no hace síncopa, no elide esa epsilon del genitivo, pero sí hace su dativo plural como estos, meter, metros, o pater, patros, patrasi, o cigater, cigatros, cigatrasi. Aquí tendríamos ese astrasi también. Luego Zeus, que ya lo vimos, kion, que es irregular casi toda su declinación, hace nominativo con un alargamiento, pero en realidad es un tema nasal, entonces tendríamos kion, y a partir del genitivo recuperamos nuestro tema completo en nasal. Kinos, kinis, quina, kion en tema puro para el vocativo, plural quines, genitivo quinon, dativo plural quisi y acusativo plural quinas. Fíjense igual el cambio de acento en casos oblicuos. Después lis, que significa león, un vocablo poco utilizado. Usamos más león, leontos, pero bueno, podemos encontrar este lin, que tiene un acusativo en ni, es un tema en vocal y hace un acusativo en ni, tendríamos lin, y los demás casos son inusitados. O sea, de este sustantivo que significa león, solamente encontramos el nominativo lis y el acusativo lin. Vamos con el siguiente sustantivo, que es naus, que significa nave, que es totalmente irregular. Tiene una variante de temas importante también. Tendríamos naus en nominativo, neos en genitivo, nei en dativo, naun en acusativo, nau en vocativo. Si se fijan, los casos rectos mantienen la alfa en el singular, los casos oblicuos varían a epsilon, bueno, a vocal e, ya sea breve o larga. Después tendríamos nes con vocal eta y desinencia normal para el nominativo plural, neón para el genitivo plural, nausi, recuperamos el vocablo en alfa para el dativo plural, acusativo plural naus, contraído, y por eso mantenemos el acento circunflejo en nes para el vocativo plural. Y agregamos en esta lista el genitivo y dativo plural, dual, que sería neoin. Bueno, apréndanse este naus, márquenlo porque este sí es muy irregular. Después tenemos geir, geiros, que es la mano, y tenemos unas irregularidades en el dativo plural, que es gersi, es decir, sin el diptongo, solamente gersi, no geirsi, y el plural, genitivo y dativo dual, geroin. Y después geos, la aurora, que lo vimos cuando vimos sustantivos contractos. Bien, en esta otra lista les he marcado también otras palabras que según yo
están más familiarizados con ellas, pero de todas formas se las puse porque tienen alguna cuestión que puede considerarse irregularidad. Por ejemplo, puspo 2, que hace el nominativo en diptongo, y a partir del genitivo por un alargamiento por compensación ante la pérdida de la delta, cuando es una cosa extraña, pero a partir del genitivo mantenemos el tema completo y el cambio también de acento. Luego odus, odontos, lo mismo por ese nominativo. Us, otos, también por ese nominativo. Nis, nix, nictos, porque tiene una tao que le llaman epentética a partir del genitivo. Tendríamos nix, nictos, nicti, nicta, nix, nictes, nicton, nixi en el dativo, nictas, nictes. Bien. Gala, galactos es neutro y pasa un poco lo mismo que en nictos, agrega una tao a partir del genitivo, o estos serían, digamos, sus dos temas, la variante en el tema. Tendríamos gala, galactos, galacti, gala, gala, galacta, galacton, galaxi, gala, galacta, galacta. Luego trix, trijos, que por ley de Grassmann, que es la disimilación de aspiradas, no podemos tener, cuando tenemos trix, sí podemos tener la teta, que es en origen la consonante que corresponde a la raíz para cabello, para trix, pero a partir del genitivo, acuérdense que por disimilación de aspiradas ensordecemos esa teta inicial, y a partir del genitivo tendremos trijos. Nos seguiríamos así: trijos, triji, trija, trix, triges, trijón, pero en el dativo plural, trixi. Trixi, perdón, podríamos tener de nuevo la teta aspirada y tendríamos trixi en el dativo plural. Luego gonigónatos, doridóratos, que funcionan como irregulares por este cambio vocálico en el tema. Muchos neutros dentales tienen esta misma situación, ¿no? Gonigónatos, que el tema en el nominativo es con y, y el tema a partir del genitivo es con alfa, y con alfa seguimos a la declinación. Obviamente los casos rectos los vamos a dejar con y. Goni, gónatos, gonati, goni, goni, y luego gónata, gonaton, gonasi, gónata, gónata. Lo mismo para doridóratos. Y después tendríamos martis, mártiros, por esa ro, y ya con eso nos seguimos, ¿no? Y así podríamos seguir la declinación. Bien, el primer ejercicio de evaluación de esta sesión es identificar el sustantivo irregular de cada una de las traducciones. Yo ahí les he puesto los que son, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En todas estas 5 oraciones hay 9 sustantivos irregulares. Entonces hay que jalar el recuadro y ponerlo encima del sustantivo irregular. Ya saben cómo. Y luego traducir las oraciones. Estas me parece que las tomé del Germayón, creo que del Germayón, no estoy bien segura si del Germayón o de la gramática de Goñi, pero me parece que del Germayón. Bien, vamos con los que llama Goñi, los llama superabundantes, y en la gramática de Cambridge los llaman heteroclíticos. Superabundantes se le llama así porque tienen, si bien los irregulares de por sí ya tienen una variante en el tema, el más decíamos anómalo está en el nominativo, y después el tema más regular estaría a partir del genitivo, ¿no? Pero estos no solamente tienen esta variante de tema, sino que además tienen variante de declinaciones, es decir, se pueden declinar por más de una declinación. Por eso también se llaman heteroclíticos, ¿no? Porque tienen diversas declinaciones. Bien, son los sustantivos que con el mismo significado pertenecen a distintas declinaciones. Algunos sustantivos lo son en todos sus casos, es decir, tienen completamente dos declinaciones alternas y que a veces se usan de manera simultánea, digamos, en los textos. Y un ejemplo de ello sería, por ejemplo, filax, filacos, que es guardián, que se puede declinar por gutural de la tercera, filax, filacos, filaqui, filaca, filax, filaques, filacon, filaxi, etcétera, ¿no? O se puede declinar por segunda declinación, tema puro, filacos, filacu, filaco, filacon, filaque, filacoi, bueno, filacoi, filacon, filacois, filacus, ¿sí? Bien.
También de ese ejemplo, es decir, completamente heteroclíticos, no solamente en algunos casos, sino en toda la declinación, también tenemos gios, giu, que es el que más conocen ustedes, o gieus, gieus. ¿Sí? Si se fijan, gios, giu es por segunda declinación tema puro, gieus, gieos es por tercera declinación tema en diptongo eu. Y igual, en todos los casos estaría declinado como segunda puro o como tercera diptongo, ¿no? Que ya conocen cada una de las declinaciones. La verdad es que esta de tercera se perdió en el tiempo y en el ático no lo encontraremos, ¿no? Siempre encontraremos el gios de segunda, pero es importante saber que es un heteroclítico y que nos podemos encontrar esta otra variante que se declina por tercera. Después tendríamos oneiros, que significa sueño, y de este tenemos incluso tres. Oneiros, oneiru, que sería de la segunda, masculino, que se declina por segunda declinación tema puro, o sea, oneiros, oneiru, oneiro, oneiron, oneire, y el plural oneiroi, oneiron, oneiron, oneirois, oneirus, oneiroi. Después tendríamos otra forma alterna, que es onar, oneiratos, que es un neutro y es dental de la tercera declinación, o sea, onar, oneiratos, oneirati, onar, onar, oneirata, para hablar del plural, sueños, oneiraton, oneirasi, oneirata, oneirata. Y tenemos todavía uno más, que es un neutro de la segunda declinación, to oneiron, oneiru, pero este lo vamos a encontrar en poesía, ¿no? Este solamente lo vamos a encontrar en poesía, uno de la segunda, pero neutro, como está el género en el sustantivo que se declina por tercera. ¿Sí me expliqué? Espero haberme explicado. Y el último de esta diapositiva sería hros, que significa piel, que es un vocablo también muy poético. Si se fijan, muchas de estas palabras que son heteroclíticas se encuentran en poesía con las formas alternas. Hros es piel y tendríamos ya sea por dental, hrotos, o o hros por una sigmelidida sin contraer. Hros, hros, tendríamos un dativo hroti si se está yendo por dental, ambas son de tercera declinación, ¿no? O hroi si se está yendo por sigmelidida sin contraer. Y después hrota por dental o hroa por sigmelidida sin contraer. También podemos encontrar el dativo singular hro, que incluso este dativo singular es una forma de la segunda declinación. ¿Sí me explico? Y entonces esta heteroclisis se da tanto en dos temas completos de la tercera, ya sea dental o sigmelidida, que podemos encontrar todos los casos, o en un solo caso como el dativo singular que se da por segunda, en el cual el nominativo sería inusitado. Bueno, decíamos las formas de sigmelidida, de nuevo, como en oneiron. Ahora las formas en sigmelidida, es decir, hros, hroi, hroa, son poéticas. Las vamos a encontrar fundamentalmente en textos poéticos. Bueno, otros heteroclíticos que son solo heteroclíticos en algunos casos, no en toda la declinación como la diapositiva pasada. Y podemos encontrar oidipus, el nombre propio para Edipo, que vamos a encontrar dos genitivos. Oidipodos, el genitivo por tercera de puspodos, y oidipu, un genitivo por segunda de un oidipos inusitado, ¿no? Un tema puro de segunda declinación. Bien. Luego Sócrates, que Sócrates ya lo habíamos visto cuando vimos los contractos de la tercera, pues vamos a encontrar aquí para Sócrates dos acusativos. Uno de tercera declinación, que sería Sócrate con eta, que es la contracción entre epsilon y alfa, pero también podemos encontrar Sócraten con ni, que es una analogía de los acusativos de primera declinación. Por esta desinencia de tes, de sufijo agente de los masculinos de primera, pues por analogía con estos masculinos de primera que terminan en tes, el griego hace un acusativo en ni, Sócraten. Bien. Después tenemos hepar, que es hepatos, hígado, y vamos a encontrar un hepati poético. Y luego hemar,
Hématos también es palabra poética en vez de gemera. Y evidentemente por tercera declinación, ¿no? En tema dental. Luego cara, cabeza, de nuevo poético en vez de kefale, podemos encontrar cara y ese lo vamos a encontrar declinado por tema dental. Kratos, krati, pero también podemos encontrar en dativo un cara, como si fuera un dativo de primera declinación en alfa pura, pero este sustantivo casi todos sus casos se declinan por dental. Un genitivo plural kraton, pero también encontramos un acusativo o nominativo singular tokrata en neutro. Bien, luego dacrión, otra palabra muy usada en textos poéticos, significa lágrima, tiene un dativo plural dacrisin, es decir, de tercera declinación, pero también dacriois de segunda declinación. Es neutro, ¿no? De segunda. Y también encontramos un dacri en poesía junto a todacrion. Bien, y luego los nombres propios en clos se declinan en cles. Bueno, el último ejercicio de evaluación de esta sesión es completar esta tabla de declinaciones y marcar si el sustantivo es irregular o heteroclítico. Espero haber sido clara en esta diferencia. Irregular es decir que presenta dos temas como parte de su declinación. El tema más anómalo se da en el nominativo y el genitivo es el que nos marca cómo vamos a declinar ese sustantivo, y a partir del genitivo podemos hacer una declinación que tendrá poco que ver con el tema que se nos presente en el nominativo. Ahí los heteroclíticos son aquellos sustantivos que, además de esa variante del tema entre nominativo y genitivo, presentan una alternancia de declinaciones, es decir, un sustantivo que se puede declinar por segunda, un tema puro, digamos, o por tercera, tema dental, ¿sí? O por dos temas de la tercera declinación, tema dental y tema en sigma elidida. O algún caso también se puede ir por otra declinación, ¿no? Como un dativo de primera declinación en alfa pura cuando la palabra es dental de tercera. Espero haberme explicado. Entonces aquí encima de la palabra que está al principio de la tabla, Sócrates, Naus, Heir, Dacrión, Gros y Oguiné, encima de esas palabras los subrayan y los marcan o con amarillo o con azul, dependiendo si es irregular o heteroclítico, y después los declinan. Yo nada más ahí les he puesto si lo quiero en singular o en plural, porque solo están los 5 casos, ¿no? No hay espacio para singular y plural. Entonces de algunos solamente les pongo el singular, porque de algunos incluso de hecho solo existe en singular, y de algunos les pido el plural. Les va a costar quizá un poco de trabajo, siempre pueden regresar a las diapositivas anteriores para afianzar antes de contestar. Recuerden que es muy importante la evaluación continua, entonces es mejor que lo hagan con mucho cuidado. Importante es marcar las acentuaciones de aquellos que hacen cambios en los casos oblicuos, sobre todo marcar el acento. Si no saben escribir todavía acentos, por lo menos marquen ahí, subrayen o con amarillo la vocal que iría acentuada, para que sepamos que por lo menos conocen cómo funcionan los acentos, si bien todavía no lo saben colocar con el griego politónico. Bueno, eso sería todo. Acuérdense ver la videoclase las veces que consideren necesarios y mandar captura de pantallas de sus actividades. Recuerden descargar la presentación de manera individual antes de que se edite. Recuerden nadie editar la presentación, todos hacerlos desde su computadora una vez que la hayan descargado y no desde el Google Drive, para que podamos trabajar de manera honesta y todos juntos. Bueno, la bibliografía, les digo esto, sobre todo lo saqué del Hermayón y de la gramática de Goñi, algunas consultas sobre todo a la gramática de Cambridge, el texto de la CENATSE, pero bueno, dejo siempre alguna tabla, la tomé del cuadernillo de griego 2 y dejo toda la bibliografía para quien necesite consultarla. Bueno, eso es todo, compañeros, espero que haya sido claro. Es una sesión muy cortita. Lo importante de esta sesión es sobre todo estudiar los sustantivos irregulares estudiarlos mucho y saber reconocer los casos y a qué palabra pertenece, y los heteroclíticos, que se vuelven un poco más complicados, sobre todo porque ya en un año ya estarán ustedes viendo
viendo textos poéticos y es importante conservar ese vocabulario. Que estén muy bien y nos vemos para la siguiente sesión. Recuerden subir sus cosas en tiempo y forma, sus ejercicios. Que estén muy bien.